¿verdad? Así en estos tiempos, mis amados hermanos, hay mucha gente que está allá afuera, gente que no tiene quienes comparten una palabra, gente que están allá afuera confundidas, que dice la palabra, gente que no tiene que pastor, ¿verdad? Pero el Señor a qué nos llamó, el Señor nos llamó a qué, a predicar que su palabra. Nosotros no necesitamos un cartón, no necesitamos una profesión para salir y ir a predicar que la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Jesucristo, pues, nosotros no lo vimos de que hizo grandes maestrías, de que estudió una profesión para ir a predicar su palabra. Dice la palabra que él desde niño se fue instruyendo que en las cosas del Señor, ¿verdad? Dice también que cuando él tenía 12 años, que él se le perdió aquí a María y a José, pero dice de que él estaba en el templo con los maestros aprendiendo de las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces así somos nosotros. El Señor te llamó a ti y me llamó a mí así tal cual como somos. ¿Para qué? Para ir a predicar las buenas nuevas de salvación, así como un día nos predicaron a nosotros, ¿verdad? Así como un día también nosotros estábamos en ese mundo sin esperanza, sin de pronto, sin esas oportunidades que hoy en día las tenemos, porque estar aquí a los pies de Cristo es una oportunidad que no todo el mundo la tiene. No todo el mundo tiene esa oportunidad de llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Y de pronto en aquellos tiempos también nosotros hacíamos lo mismo que aquellos hacían, rechazábamos la palabra, porque cuántas veces a nosotros no nos predicaron la palabra, nosotros nos burlábamos, nosotros decíamos, no, a mí no tiene necesidad de predicarme porque es que ya yo soy católica, ya yo me la sé toda, ¿verdad? Y a la hora de no sabemos qué, no sabemos nada, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando a mí me predicaban, desde muy jovencita, yo decía que no, porque veníamos con esa imagen, o veníamos con esa idea que a nosotros desde el catolicismo, no, yo soy católica, apostólica y romana, ¿verdad? Y rechazábamos porque veíamos el evangelio como algo malo, lo veíamos como lo peor, porque decíamos de que ellos eran canzones, que ellos eran esto, que ellos eran esto otro. Pero como así nosotros también en aquellos tiempos andábamos cautivos, ¿verdad? Nos venían y nos predicaban la palabra, nosotros les cerrábamos la puerta, nosotros les decíamos una cantidad de cosas. ¿Cuántas cosas nos aguantaron esa gente que nos predicaron en un tiempo? Pero el Señor en nuestras vidas, para poderlo conocer, tuvo que permitir cosas, tuvo que permitir que nos pasaran cosas dolorosas, porque como nosotros llegamos a los pies de Cristo con dolor. Por lo general siempre llegamos con qué, con dolor, ¿verdad? Y es cuando sí nos acordamos de que existe un Dios que en los cielos. Y entonces cuando vamos a buscar a aquella persona que un día nos predicó, ¿para que qué? Para que nos viniera nuevamente ¿qué? A predicar de su palabra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros esperamos eso, de que nos pasen cosas, de vivir cosas dolorosas, para poder ¿qué? Llegar verdaderamente ¿qué? A los pies del Señor. Y poder decir, Señor, si tú me levantas o si tú me haces este milagro, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir. ¿O no les ha pasado? ¿Verdad? A mí me pasó. A mí me pasó. Y le doy gracias a Dios que desde que yo le hice esa promesa al Señor, aquí estoy predicando ¿qué? Su palabra. Amén. ¿Verdad? Pero desafortunadamente la iglesia muchas veces está llena, ¿verdad? Están sentados aquí, pero espiritualmente están lejos. Sus pensamientos están lejos. Por eso es que dice la palabra, este pueblo me honra de boca, pero su corazón está aquí, lejos de mí. ¿Por qué? Porque es que nosotros no queremos tener ningún compromiso con Dios. Mientras que Dios nos está haciendo los milagritos, todo está bien. Pero cuando Dios nos pide a nosotros que hagamos algo para Él, no por Él, para Él y por Él, ¿verdad? No por
Y el Señor nos ha venido llamando, el Señor nos ha venido llamando de todas las maneras, ¿verdad? Para decir, hijo mío, levántate, porque lo que yo necesito es gente allá afuera. Necesito que tú me trabajes, hermano, y ponemos las cosas de Dios en poca cosa, o las ponemos a un ladito. ¿Y qué decimos? No, todavía no, porque todavía no me ha llegado el tiempo, porque todavía no es mi hora. Entonces yo a veces me pregunto, cuando a mí me dan esa respuesta, entonces yo digo, caramba, entonces ¿cuándo será el tiempo? ¿O es que nosotros no estamos observando en los tiempos en que ya estamos? En que los días ya están siendo acortados, en que los días cuando tú te levantas el padre y cuando vienes a ver ya es de noche. Amén. Tiempos en que, como dice la palabra, que ya que se están acortando. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo cuando el Señor nos ha llamado para llevar su palabra allá afuera? Porque para eso fue que el Señor nos llamó. Amén. El Señor no nos llamó para más nada. Dios nos llamó para ir y predicar su palabra. No necesariamente tenemos que estar parados aquí en un púlpito para predicar, porque el mejor púlpito está allá afuera. Amén. En donde están esas almas cada día que perdiéndose, porque no hay quienes prediquen la palabra, porque no hay quienes diga arrepiéntete, porque hoy en día nos da miedo de predicar y decir, oye, arrepiéntete. Y no es porque nosotros lo queramos decir, sino porque aquí está escrito, porque el mismo Señor Jesucristo nos manda que arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? De nuestras malas conductas, de nuestros malos caminos, y que todavía en la hora seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan, y que decimos que somos cristianos y venimos con la Biblia debajo del brazo y queremos ser los más santos delante de todos, pero somos los que más hacemos cosas indebidas delante del Señor. Entonces, si nosotros no nos corregimos, si nosotros no corregimos nuestros caminos, ¿cómo podemos corregirle la vida a otra persona allá afuera? Si todavía yo no he sido totalmente libre, si todavía yo no he tenido un arrepentimiento que verdadero y genuino, donde yo tengo que primeramente arrepentirme de todos mis pecados, de todas mis malas acciones y convertirme verdaderamente al Señor para irle a hacer su obra. Por eso es que dice la palabra que la mies es mucha, puede haber muchos, pero son pocos los que verdaderamente le trabajan al Señor. ¿Cuántas veces no vemos personas allá afuera? Y lo digo porque a mí también me ha pasado. Vemos personas, ¿verdad?, que necesitan una palabra y quizás nunca nos hemos acercado para dar una palabra a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos llenos de temor. No, a mí me da pena, no, a mí me da miedo, ni que tal vez esa persona vaya a reaccionar. Hombre, yo tengo que cumplir con lo que Dios pone en mi corazón, porque tú no sabes si con una palabra tú puedes salvar la vida de una persona. Amén. Con una palabra podemos salvar la vida a una persona, ¿verdad? Por eso dice la palabra, y llevarte palabra de salvación, y predicar las buenas nuevas de salvación. En estos tiempos estamos siendo como ese Jonás, o conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Muchos aquí, dentro de la iglesia cristiana, hay tanto Jonás que el Señor está mandando a gente allá afuera a predicar su palabra, a llevar una palabra de arrepentimiento. Hermano, ¿qué hacemos? Que nos arrinconamos y decimos, no, yo todavía no. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando el Señor mandó a Jonás
Vamos a